Hola, hola, ¿qué tal? En el día de hoy te traigo una valiosa información sobre el propósito de ciencia. Es un propósito espectacular que hace una invitación a buscar el conocimiento y la verdad. O sea, es claro que vivimos en un universo que no conocemos completamente. ¿Por qué es como es y por qué funciona como funciona? Además, vivimos con el desconocimiento, si no total, por lo menos parcial de lo que realmente somos, de dónde venimos y para dónde vamos, lo cual sin lugar a dudas nos deja sin un propósito claro y definido en la vida, o por lo menos sin un manual de operación, ¿sí o no? Por lo que nos corresponde a nosotros darle sentido a nuestra propia existencia y a nadie más. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la ciencia es a no pensar en los resultados no deseados como un fracaso total o algo definitivo, de lo cual es muy difícil de salir o lograr. En ocasiones el éxito de algo precisamente proviene de los muchos experimentos fallidos y de la etapa de la evolución en la cual se encuentra en el proceso hacia ese éxito deseado. Por lo que el propósito de la búsqueda de conocimiento y verdad involucra un proceso continuo de aprendizaje y de mejoramiento continuo, donde se van a ir perfeccionando los conocimientos, las habilidades y las tecnologías hasta que se obtiene cada vez más los mejores resultados que en momentos anteriores, ¿verdad? Lo que conlleva que si en algún momento no obtienes los abundantes frutos deseados, solo significa que no has hecho los experimentos necesarios y que no has practicado lo suficiente. O sea, que te falta aprender muchas cosas más y igualmente quiere decir que tienes que cambiar la metodología y mejorar la calidad y cantidad de conocimientos necesarios para alcanzar lo que realmente quieres lograr ser o lo que quieres lograr tener. Es por eso que si deseas tener más, hay que comprender que tienes que ser más. Y para ser más es fundamental saber más. Tal vez esta sea una de las razones por la que en muchas religiones dicen que Dios es Dios, precisamente porque es Dios quien lo sabe todo. O sea, saber es igual a ser. Eres por lo que sabes, ¿o no te parece? Si leemos un poco sobre la historia de la humanidad, se puede observar que en la antigüedad, en un inicio, la ciencia y la religión no estaban tan bien separadas. Y los sumos sacerdotes y chamanes se podría decir que gozaban de cierto poder sobre lo conocido y lo desconocido. Existía cierta amalgama entre ellas con respecto a la explicación del origen de la realidad y todo cuanto existe, y utilizaban los pocos conocimientos que tenían como para intentar armonizar la vida humana con los poderes ocultos y las grandes fuerzas del mundo natural y sobrenatural. Y esto fue así hasta que aproximadamente a mediados del siglo XVI, cuando se llevó a cabo una revolución científica en la Europa medieval. O sea, por esa época en la que definitivamente la ciencia se separó y se diferenció completamente de la religión. En ese entonces se podría decir que era una religión dogmática e imperialista que en ese tiempo se arrogaba no solo el poder espiritual, sino también el poder político y económico, y declaraba cómo debía comportarse el universo físico, incluso muchas veces sin tener evidencia para ello, y yendo en contra incluso de observaciones experimentales irrefutables. Por lo que al separarse la ciencia, deja en manos de la religión las creencias e historias que no tienen un sustento racional o por lo menos comprobable por el método científico. O sea, la ciencia se encargó de los fenómenos de la realidad material y el universo tangible y todo aquello que se pueda observar, medir, cuantificar y reproducir por medio de la experimentación y el desarrollo tecnológico. Debido a esto último es que planteamos aquí que el propósito de ciencia y religión son distintos. Mientras que el propósito de la religión es propósito de amor y felicidad, el propósito de la ciencia es propósito de conocimiento, verdad y sabiduría, o por lo menos esa búsqueda hacia el conocimiento, la verdad y la sabiduría, en la que buscamos la comprensión del orden natural y la vida
pero en armonía con ese orden total o poder de uno que llamamos acá. Es indudable que las grandes transformaciones que ha sufrido la humanidad a nivel social han sido más fruto de los cambios en los paradigmas científicos y la innovación tecnológica que fruto mismo de la agitación religiosa, política o social. O ponte a pensar esto, ¿qué hubiera sido de la revolución industrial, por ejemplo, sin el invento de la máquina de vapor, la locomotora y el telar? ¿O qué hubiera sido, por ejemplo, el transporte por tierra o por aire sin la invención del carro o del avión? O ponte a pensar esto, ¿qué sería de la comunicación hoy en día en esta sociedad sin los descubrimientos del teléfono, la televisión y la radio? ¿O qué sería de la sociedad de la información sin el invento del internet? ¿O qué sería de lo que estamos viviendo actualmente con la revolución financiera sin el desarrollo de la tecnología blockchain? O también, ¿qué sería de la medicina y la industria farmacéutica sin tantos inventos como los logrados para contrarrestar el avance de tantas enfermedades y extender un poco más la esperanza de vida humana? Definitivamente la ciencia y la tecnología han desempeñado un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad y la sociedad. Y por lo mismo estamos invitados a deleitarnos y a conocer más sobre la ciencia y la tecnología, o sea, a profundizar en este gran propósito de ciencia. Y si no, por lo menos ser conscientes de que si en verdad queremos transformar nuestra vida y la sociedad, debemos ir a las causas raíz de por qué y cómo funcionan las cosas, y también cómo podemos utilizar estos conocimientos para beneficiarnos todos como lo haría un buen científico curioso y altruista. ¿De acuerdo? Es por todo esto que aprender a conocer, aprender a ser y aprender a hacer se convierten en los tres pilares del propósito de ciencia para hacer frente a los retos de nuestro tiempo y empoderar a las personas a descubrir sus posibilidades creativas, lo cual se ve potenciado cuando se aprende a desarrollar y a mantener en la vida un enfoque basado en el crecimiento, el aprendizaje y el mejoramiento continuo. Y para lograr desarrollar este propósito de vida es cuestión de un aprendizaje que podríamos decir en tres grandes dimensiones. La dimensión del saber conocer, que implica pues nuestras capacidades y habilidades que pueden aumentar al saber aprender y conocer, y no nos estamos refiriendo exclusivamente, digámoslo, a las enseñanzas aprendidas en la escuela o en la universidad, sino también a toda la información y el conocimiento que podemos aprender durante toda la vida en las diferentes fuentes de aprendizaje que existen, donde es de gran importancia aprender a aprender y a fomentar un enfoque constructivo del conocimiento, que podemos ir aprendiendo paso a paso o poco a poco con las diferentes experiencias que tenemos en la vida. Ahora, tenemos también otra dimensión del saber hacer. O sea, esta dimensión en pocas palabras es el conocimiento aplicado, el know-how que llaman, o saber cómo, que nos muestra el camino hacia la realización de una meta. Aquí se pone en práctica lo que se sabe y se mide las habilidades, destreza, métodos de actuación que permiten un óptimo desempeño. O sea, es la búsqueda continua por optimizar, digamos, la manera en que hacemos las cosas. O sea, es encontrar el mejor camino para llegar a alcanzar lo que estamos buscando. Y la tercera dimensión del saber ser y estar, que el saber ser pues te va a permitir relacionarte con el mundo para expresar tu originalidad y tu propósito. O sea, este nivel está relacionado con tu identidad y con las actitudes y valores que guían tu comportamiento, además de las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo. Por lo tanto, el punto clave radica en que solo en la medida en que uno puede aprender y saber más es como se puede llegar al lugar donde uno quiere llegar. Por ejemplo, si quieres ser el gerente de una empresa y el requisito es ser administrador de empresa, pues debes primero aprender todos los conocimientos y habilidades necesarias para ser un administrador de empresas y demostrar con eso que sabes cómo puedes gerenciar y administrar de manera exitosa esa empresa.
O otro caso es que si queremos ser los dueños de un negocio que nos genere, digamos, cierta cantidad de dinero al mes, pues es necesario aprender todos los conocimientos y habilidades necesarias concernientes a la elaboración de un producto o servicio que cumpla con todos los criterios de calidad y a la vez que también llene las expectativas de muchos clientes y consumidores. Así no seamos profesionales. Lo que sí no es optativo es aprender lo que hay que aprender para ser exitoso en el campo del negocio o en la profesión o en lo que nosotros queramos. Es sí o sí. O sea, aprender más para ser más es imperativo e ineludible, ya que esta es la manera como se generan las grandes fortunas, aprendiendo a servir a muchas personas. Pero todo parte de saber cómo puedes aprender a conseguir eso que realmente deseas. Entonces, la finalidad del proceso de este propósito implica el querer saber más y aplicar el poder de uno para conseguir la información y el conocimiento, desarrollar las habilidades y herramientas necesarias para el cumplimiento o manifestación de objetivos dignos que generen el mayor beneficio y bienestar para los involucrados. Y podríamos decir, ¿y con cuánto deseo debemos buscar saber más para ser mejores? Hay una historia de un joven discípulo que fue donde un maestro con la intención de aprender a ser sabio y le preguntó: Maestro, ¿cómo hago para conocer la verdad y ser uno de los hombres más sabios de este mundo? A lo que le preguntó el maestro: ¿y qué tanto deseas ser sabio? No lo sé con exactitud, dijo el discípulo. Ah, ya, entonces ven y acompáñame que quiero mostrarte algo. Entonces el discípulo siguió a su maestro y luego de caminar cierto rato, pues llegaron a un río donde se metieron los dos a este y acto seguido, pues el maestro le dijo: mete la cabeza dentro del agua. ¿Para qué, maestro?, respondió inquieto el discípulo. Solo mete la cabeza y luego me podrás decir qué aprendiste al meter la cabeza, ¿de acuerdo? Pues el discípulo, haciendo caso a su sabio maestro, pues sumergió la cabeza en el riachuelo y, oh sorpresa, en el momento que el discípulo iba a sacar la cabeza del agua, el maestro agarró fuertemente la cabeza del discípulo y no lo dejaba salir del agua, a pesar de que éste manoteaba y trataba de hacer todo lo que pudiera para quitarse las manos de su maestro de encima de su cabeza. Hasta que ya casi antes de ahogarse, el maestro soltó a su discípulo y este estrepitosamente respiró, como nunca lo había hecho. A lo que el maestro exclamó: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. En el momento en que desees ser sabio, tanto como deseaba respirar en este preciso momento, pues ahí es cuando conocerás sin duda las grandes verdades de la vida. Y aunque nunca llegues a ser sabio, escúchame bien, por lo menos nunca dejarás de aprender cada segundo de tu vida de todo lo que ocurre dentro de ti, fuera de ti y de toda persona que te encuentres en el camino. Así que podríamos decir que una de las 6 mejores maneras de utilizar el poder de uno es utilizarlo como un fuerte deseo de querer siempre aprender y saber más. Porque por mucho que sepamos, siempre hay más. No importa cuánto sepamos, el infinito es el infinito. Y buscar aplicar ese gran principio socrático de hombre, conócete a ti mismo, no solo como principio de sabiduría y autogobierno, sino como principio formador del universo que nos permitirá continuamente autodescubrirnos detrás de cada persona y detrás de cada situación en la vida. Así que repite con nosotros frecuentemente la declaración de poder número 3. Yo soy un gran poder para aprender y poner en práctica lo aprendido. Interesante todo esto, ¿verdad? Precisamente con nuestro libro Ya Amanece, buscamos contribuir a que las personas como tú puedan generar un mapa mental mucho más completo, flexible y potenciador que te permita hacer maravillosos cambios en tu vida, por más pequeños o grandes que estos sean para tu beneficio y el de los que te rodean. Es por esto que te invitamos a que leas unas cuantas páginas totalmente gratis de nuestro libro en Kindle de Amazon y lo adquieras para que seas parte del cambio que quieres ver en el mundo y construyas la mejor versión de ti mismo, de tu vida y tu realidad.
De antemano te damos muchas gracias por todo tu apoyo.